Pampa García Molina es la redactora jefa de uno de los proyectos de información y divulgación científica más valorados de España, una agencia de noticias de calidad promovida por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT. Esta es la Agencia SINC, Servicio de Información y Noticias Científicas. Buenas tardes, Pampa. Bienvenida a este espacio de Rediff. Hola. Estudiaste física en la universidad y luego te Ujú. decantaste por el periodismo. Cuéntame cómo llegaste al mundo de la comunicación científica. Terminé con mi bachillerato de ciencias y bueno, pues cuando me iba a inscribir a la universidad realmente yo no tenía mucha idea de lo que quería hacer, así que pensé que la física era una buena opción porque es una ciencia que bueno, pues engloba de una manera muy amplia la visión científica muy amplia, ¿no? sobre la naturaleza. Y ya desde el principio empecé a hacer mis colaboraciones en medios. A mí me interesaba mucho el mundo de la divulgación y bueno, pues cuando terminé la licenciatura cursé un máster de periodismo científico y entonces enseguida empecé ya a trabajar en periodismo de ciencia. Pero vamos, no es que yo de repente estudiando física me diese cuenta de que me gustaba el periodismo, era algo que yo ya sabía desde el inicio y mi plan era formarme después en periodismo. ¿Y crees que es indispensable seguir primero una carrera científica y luego meterse en el periodismo antes de hacer divulgación o no necesariamente? La forma más adecuada de ser un buen periodista de ciencia es trabajar en una redacción con buenos editores que te enseñen y, y enfrentándose a todos los problemas que surgen a la hora de afrontar las noticias científicas, a la hora de leer los papers y entender su complejidad, a la hora de abordar las diferentes informaciones desde todos los prismas necesarios y contrastando con las fuentes necesarias. De los mejores periodistas de ciencia que tenemos en España, pues hay licenciados en Derecho, en Veterinaria, en Biología y muchos, por supuesto, también en Periodismo. Así que, en resumen, yo creo que esto se aprende haciendo y con buenos maestros. Esto me llama la atención de la agencia SINC. ¿En qué consiste tu trabajo y cómo se hace la selección de las noticias que después divulgáis? Pues yo soy la redactora jefa de la agencia SINC, de forma que yo rara vez escribo piezas, sino que me ocupo de coordinar el trabajo de los redactores y redactoras que trabajan en mi equipo. Somos 6 personas en la plantilla fija. Además, también tenemos 2 becarios que entran cada año a hacer una estancia pues, de casi un año completo, de forma que cuando terminan pues, han recibido una formación bastante amplia en periodismo de ciencia. Y después tenemos colaboradores externos, freelance, que también pues, escriben piezas y nos proponen ellos mismos también piezas originales y además con voz propia. Mi trabajo fundamental es hacer esa selección que decías de los contenidos que vamos a publicar pues cada día, cada semana, cada mes, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que se siguen? En primer lugar, la relevancia científica del tema que vayamos a abordar. Tiene que ser científicamente relevante, no basta con que sea una curiosidad o que sea algo bonito y que eso vaya a provocar muchos clics y nada más. O sea, tendrá que tener una relevancia científica, porque si no, pues nos convertiríamos al final solamente en difusores de memes y fotos de gatitos, ¿verdad? Por un lado, esa relevancia científica y luego también un criterio muy importante es la relevancia social. No basta con comunicar la ciencia a la ciudadanía y ya está, porque los resultados de investigación muchas veces son complejos, es difícil hacer que la gente entienda la conexión que tienen con ellos, sino además hay que expresar esa relevancia social, hay que hacer que el lector o la lectora pueda conectar con sus propios intereses y comprenda que lo que les estamos contando tiene que ver con sus intereses, tiene que ver con su vida. Teniendo en cuenta que vivimos en la época de la posverdad, en la época de la desinformación, en la época donde una mentira repetida 1000 veces se transforma en una verdad, entre comillas, que muchísima gente cree, ¿no? Esto lo hemos visto sobre todo en esta época de COVID, que circulan bulos sin parar. ¿Cómo podemos evitar caer como consumidores de noticias en estos engaños?
Yo creo que hay una norma súper importante que además siempre la repite mi amiga Rocío Benavente, que es la jefa de ciencia en Maldita. No sé si conocéis el portal de fact-checking, de verificación periodística, se llama Maldita, que en España tiene mucha relevancia. Ella siempre dice que la primera norma es, si desconfías de que esa información sea fiable, no la reenvíes. Eso es esencial, y ahí yo creo que los ciudadanos tenemos esa responsabilidad también. Eh, Corren por todas partes bulos y desinformaciones, muchas veces muy bien disfrazadas desde el punto de vista del diseño, de manera que pueden parecer hasta noticias sacadas de medios y que se pueden confundir con informaciones fiables, pero si no estamos seguros de su rigor y de su fiabilidad, lo más importante es no reenviarlas, ¿no? Porque eso es uno de los efectos más importantes que tiene la desinformación. Como es algo siempre novedoso, porque las mentiras son novedosas, y claro, evidentemente, si algo es mentira, tiene más probabilidades de ser visto como algo nuevo que una cosa que es verdad, que ya la hemos contado mil veces. Entonces, en los seres humanos eso provoca un efecto de ganas de transmitirlo, de ganas de contarlo, de ganas de enviarlo a nuestros grupos de WhatsApp, ¿no? De, seré el primero que cuente esto. No, no lo cuentes. Yo en eso tengo discusiones con un montón de familiares y amigos pero no te das cuenta de que esto que enviaste probablemente sea falso. Bueno, por si acaso, no, por si acaso, lo contrario, por si acaso no lo envíes. Entonces yo creo que desde el punto de vista de nuestra responsabilidad individual hay que tener siempre esa alerta en la cabeza, ¿no? Nosotros en la agencia de SYNC tenemos un proyecto que a mí me gusta mucho, que se llama EducaSync, que es un proyecto que hacemos con el equipo de educación de FECIT, que es otro equipo diferente, y damos talleres en centros escolares para explicar cuál es el camino de la desinformación y cómo se puede frenar desde nosotros mismos. En Rediff tenemos más de 100 artículos indexados que exponen el tema de las pseudociencias y de los bulos científicos en general desde una perspectiva crítica, ¿no? Invito a quienes nos estén viendo para que los lean en rediff.org. ¿Algún libro de temática científica que nos recomiendes? ¿De temática divulgativa de la ciencia? Hay un montón de ellos. Por ejemplo, acaba de salir una novedad editorial que a mí me parece muy, muy interesante. Justamente esta semana en la agencia SYNC hemos publicado un extracto que se llama La ciencia del chup chup, de la periodista científica Elena Sanz, y entonces es un libro donde analiza desde el punto de vista científico las recetas de cocina que hacía su abuela. Me parece un tema precioso y además pues un buen regalo para las Navidades, ¿verdad? Y después, eso como novedad editorial que a mí me provoca muchísima curiosidad. Hay una biografía de una gran científica, Rita Levi Montalcini, que se llama Elogio de la imperfección. Pues ahí hace el balance de su vida profesional, de su trayectoria vital. Ella tuvo el Nobel de Medicina. Y además es muy interesante porque te pone en el contexto histórico en el que ella hizo sus investigaciones, cómo tenía que trabajar en una habitación apañándose como ella podía, ¿no? con sus animales que ya ni siquiera eran de laboratorio, que trabajaba en un cuartucho. Y es una de las biografías científicas más bonitas que yo he leído, la verdad. Bueno, en Rediff tenemos a disposición de los lectores en Open Access más de 1000 libros. Invito a la gente que nos esté viendo a que lean ciencia, a que se informen más, a que estén al tanto de lo que está pasando en el mundo científico. Muchísimas gracias por tu tiempo, Pampa, y por esa importantísima labor que es la de divulgar la ciencia. Gracias a ti, Patricio, y un saludo.